Poquito en la historia que comparto de este estanque de Betesda. Yo quiero hablar de dos palabras: esperanza y milagro, ¿sí? La esperanza de recibir un milagro. Alguien dijo que la fe siempre espera un milagro. El que tiene fe siempre espera un milagro. No importa si la fe es grande, es chiquita, uno siempre espera que algo suceda conforme a esa fe. La Biblia relata que de tanto en tanto un ángel descendía y movía las aguas, y el primero de los enfermos que se sumergía era sano de su enfermedad. Uno podría decir, es un poco injusta la situación, ¿no? Porque habiendo tantas personas necesitadas, solamente uno tenía la posibilidad de ser sano. Y era el que fuese más rápido, o el que fuese más atento, el que tuviera más fe, pero también el que tuviera mayor posibilidades de poder ir hacia el estanque. Ahora, esta gente vivía con la esperanza de recibir un milagro. Cada día esperaban que el ángel descendiera y ellos tuvieran la posibilidad de ser sanos. La Biblia no nos dice cuándo venía el ángel, ni qué día, ni a qué hora. Pero sin embargo decía que de tanto en tanto algo sucedía, que era la llegada de un ángel, y quien ponía su cuerpo sobre las aguas, quien alcanzaba a meterse en ese estanque, inmediatamente recibía un milagro. Y esto nos habla de algunas cosas importantes, por lo menos para compartirlas ahora, ¿no? La primera de ellas es la importancia de vivir con esperanza. Había mucha gente ahí, ¿sí? Esto es como, el ejemplo es claro, gente con distintas necesidades, pero solo uno iba a recibir el milagro que estaba esperando. Y la gente, más allá de saber de que tal vez por el número de gente que había o de personas era muy difícil que pudiera entrar, pero siempre uno tenía la esperanza de que ese iba a ser el que iba a entrar, más allá de que le fuera difícil, ¿no? Y al igual que hoy, en ese entonces había una multitud de personas con problemas. Dice el versículo 3, vamos a leer el versículo 3, dice: en esos días yacía una multitud, miren los problemas que tenían: enfermedades, ciegos, cojos, paralíticos, pero que sin embargo estaban ahí esperando el movimiento del agua. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Cuántos hay que esperan el movimiento de algo hoy? ¿Sí? El movimiento en tu salud, que vaya para adelante y no vaya para atrás. El movimiento en la casa, que la situación familiar, la relación entre el esposo, la esposa mejore, la relación entre los padres y los hijos. El movimiento del negocio en el que tanto uno invirtió, ¿no? Del emprendimiento, lo que fuese, por chiquito, por grande que sea. No se mueve nada, pastor, está todo re tranqui, es lo que escuchamos. Pero dice que cuando venía el ángel, el movimiento de las aguas generaba algo. Y qué bueno es que nosotros oremos a Dios para que ese movimiento se genere, pero que también podamos ser generadores de ese movimiento, ¿sí? En el nombre del Señor. El movimiento, como les decía, de la salud, el movimiento de los proyectos. Debemos ser como estas personas que dice la historia, que más allá de los problemas que atravesaban, no perdían la esperanza de recibir un milagro. Qué buen ejemplo, ¿no? Para nosotros, este año que recién comienza, de no perder la esperanza más allá de lo que pudo haber pasado en el 2022 o pasa, para esperar un milagro. Podemos convivir como esta gente, con problemas de salud, sin trabajo, sin casa propia, pero no podés vivir sin esperanza. Y no importa la cantidad que seamos hoy en este lugar, si somos muchos, somos pocos, tener la esperanza de como congregación, nuestra iglesia va a crecer. No perder esa esperanza, ¿sí? Esa esperanza que uno tiene
en el milagro de la familia, también trasladarla a la parte espiritual. Esta gente, dice el texto, que rodeaba el estanque, estaba llena de problemas. Y la verdad, ¿quién no tiene problemas? De los que estamos acá, si tuviéramos más de 2 brazos, levantaríamos más de 2 brazos, ¿no? De los problemas y las dificultades que a veces afrontamos. Pero tener un problema, alguien dijo, yo lo anoté porque me gustó, no es un problema tener el problema, el verdadero problema es no tener la esperanza de que ese problema se puede resolver. Por eso, creer en Dios. Para Dios nada es imposible. Hoy declaramos Domingo de Milagros. Donde hay 2 o 3, allí yo estoy, dice el Señor, Domingo de Milagros. Número 2, que el tener esperanza no significa que no vamos a tener problemas. Además de los problemas propios o internos que debían hacer frente a los externos. ¿Cuál era? Tenían un problema propio, la enfermedad, la economía, el problema de la casa. Pero a eso tenían que luchar contra el otro problema, que era meterse en el estanque y esperar que en algún momento, cuando el ángel quiera, se acerque al agua. No había fecha y horario exacto de la llegada del ángel. Era un problema, porque quien necesita un milagro, lo necesita para ayer, no lo necesita para hoy, para ayer. Siempre uno que en la necesidad, ¿no? Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano. Qué tremendo, dice el texto, de cualquier enfermedad, de cualquier problema, de lo más imposible, de lo imposible, allí el poder de Dios, porque ahí lo que actuaba era el poder de Dios. Había algo ahí que generaba esa energía positiva, ¿no? Ahora, había que llegar primero, sí o sí, era un problema, especialmente para aquellos que tenían mayores limitaciones para moverse, ¿sí? No es lo mismo para un chico de 20 años que para una persona de 60, 70, y ya con algunos achaques poder llegar al estanque, Era un problema. Ahora, el versículo 5 dice lo siguiente. Dice, y había allí un hombre que hacía 38 años, wow, que estaba enfermo, 38 años. Sin embargo, este hombre tenía esperanzas, pero también tenía un problema. Hacía 38 años que estaba enfermo. Pero sin embargo, él estaba ahí en el tanque, no podía entrar, solo no podía entrar. ¿Y quién lo iba a empujar si cada uno buscaba su milagro? Pero sin embargo, Jesús llegó a este lugar. ¿Qué dijo él? No tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ahora, observemos lo que dice el versículo 6 de esta historia del paralítico de Betesda. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿querés ser sano? Lo primero que veo acá en este versículo 6 es que el Señor siempre nos ve. Dice, cuando Jesús lo vio acostado. A veces parecería que nadie ve nuestras lágrimas, a veces parecería que nadie sabe de nuestros problemas, a veces parecería que nadie conoce nuestras frustraciones, pero el Señor siempre nos ve. Y Dios nos está viendo en este día, ¿sí? Y dice, la segunda parte del versículo es, el Señor todo lo sabe. ¿Por qué? Porque Él supo que este hombre llevaba ahí mucho tiempo. ¿Y cuánto tiempo hace que tal vez le estamos pidiendo a Dios por una determinada cosa? ¿Cuánto tiempo hace que estamos esperando que Dios responda a una determinada petición? El Señor todo lo sabe. Y lo tercero que yo veo acá es la pregunta que Jesús le hace. ¿Quieres ser sano? ¿A qué había ido este hombre? A recibir sanidad, a recibir un milagro. O sea, el Señor siempre tiene la palabra justa. Él le preguntó
lo que el hombre estaba necesitando. Y ¿saben una cosa? En este día, en esta reunión, Dios tiene esta palabra justa para nosotros. Mantener la esperanza para recibir el milagro, en el área y en la necesidad que fuese. El versículo 7 dice, y ya vamos cerrando, dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Qué es lo que veo en este hombre, o lo que uno interpreta? Es que él no sabía de la dimensión del poder de Dios. No tengo quien me meta en el estanque. No se daba cuenta que ahí había alguien más poderoso que el movimiento del agua del estanque, que ahí había alguien más grande que el ángel que venía de tanto en tanto. Y esto pasa en la sociedad hoy, y esto pasa a veces en la fe. No se tiene noción de la dimensión del poder de Dios. Pero cuando dejamos que Dios hable a nuestras vidas, cuando nosotros nos rendimos al Señor, le pedimos perdón por nuestra falta y lo recibimos en nuestro corazón y nos comprometemos a caminar en la fe, empezamos a conocer la dimensión del poder de Dios. Él hacía 38 años que estaba esperando, pero no conocía la dimensión del poder que estaba ahí en Jesús. Jesús no necesitaba que este hombre se metiera en el estanque. Jesús podía hacer el milagro con un chasquido, en un abrir y cerrar de ojos. No tengo quien me meta en el estanque. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y el versículo 8 dice que Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y lo asombroso es que en el versículo 9 el hombre ya estaba caminando con su lecho debajo del brazo. En el versículo 9, ¿no? Ahora, lo tercero que veo para concluir es que la esperanza de recibir un milagro también debe estar bien fundamentada. En este caso, el que se metía en el estanque quedaba sano. Por eso la gente estaba ahí. Ahora, ¿cuál es el fundamento de nuestra fe? Jesucristo, su palabra. Por eso la importancia de escuchar la Biblia, de meditarla, de aplicarla, de leerla pausadamente, sin volverse loco, de decir: Señor, ¿qué me querés enseñar para mi vida, para que yo pueda transmitirlo a otros? Nuestra esperanza de recibir milagros en este 2023 tiene que estar fundamentada en Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe. ¿Sí? Por eso yo quiero animarlos en esta mañana a que podamos mantener esa esperanza puesta en nuestro Señor, no bajar nuestros brazos, comprometernos con Dios en este año a transitar su camino, cueste lo que cueste, y a confiar que el milagro que estamos necesitando, Dios lo va a hacer. A veces es salud, a veces es emocional, a veces es familiar, a veces es económico, a veces es de recursos, de proyectos, de ideas. Pero si nosotros estamos dispuestos, porque tal vez muchos están como este hombre, buscando un estanque en donde ocurra un milagro de tanto en tanto por casualidad. Pero Jesús nos dice: vengan a mí, el que tiene sed, porque de su interior correrán ríos de agua de vida. Los que vayamos a Jesús siempre vamos a estar en movimiento espiritual y siempre vamos a estar ahí expectantes a recibir el milagro que estamos necesitando. Por eso yo les animo a que compartamos esta palabra también con otras personas, que compartamos este mensaje con otros amigos, que invitemos a familiares, amigos, a conocidos a las reuniones, porque Dios tiene un milagro para cada uno de nosotros.